Bienvenidos a un programa más de Clima Electoral. En esta nueva edición nos acompaña el licenciado Luis Fernando Pérez. Él es candidato presidencial del Partido Republicano Institucional PRI, que surgió tras haber desaparecido el Frente Republicano Guatemalteco FRG, que llevó al expresidente Alfonso Portillo al poder. Nuestro invitado en este programa dijo en aquel entonces que los principios y valores del PRI son los mismos que inspiraron el trabajo del FRG durante casi 22 años de existencia. Bienvenido a Clima Electoral, licenciado. Muchísimas gracias, Marisol. Es un gusto estar con ustedes aquí en Clima Electoral, agradeciendo la oportunidad que me dan de conversar con ustedes este día. Los guatemaltecos se preguntan, del FRG usted pasó a formar el PRI. ¿Cuál es la diferencia entre las dos agrupaciones? ¿Por qué usted decidió formar el PRI? Bueno, en primer lugar, lo que nosotros realizamos fue una transformación partidaria. Yo hice un viaje a todo el interior del país para poder platicar con las bases de la necesidad de hacer una transformación partidaria y modernizarlo y apuntalarlo de cara al siglo XXII. Un partido que pudiera consolidarse en el tiempo, ya que es un partido con 25 años de trayectoria institucional. Razón por la cual, después de una serie de pláticas, de tratamientos, de informaciones, deliberaciones, la dirigencia nacional del partido decidió hacer esta transformación y nace lo que es el Partido Republicano Institucional PRI, manteniendo los principios republicanos, nuestra ideología cristiano-social, pero principalmente han cambiado el 95% de los dirigentes municipales, departamental y nacional, y principalmente las actitudes que estamos retomando los principios partidarios. ¿Cuáles son sus valores políticos, licenciado Pérez, para usted llegar a aspirar a la presidencia de Guatemala? Bueno, para mire, llegar a ser presidente. Yo soy una persona que me identifico como republicano, soy una persona con una identificación cristiano-social respecto al servicio público y entiendo que la república es el sistema de gobierno, el republicanismo, es la base fundamental para poder sacar adelante al país, ya que involucra no solo la parte de los que dirigen el país, sino principalmente la importante y necesaria participación cívico y ciudadana. En cierto momento usted llegó a afirmar casi en los medios de comunicación que usted era como un hijo del general Efraín Ríos Montt. ¿Qué le dejó a usted esa relación con Ríos Montt? Sí, mire, yo lo que he dicho siempre y lo sostengo y nunca podré negarlo, es de que el general Ríos es mi maestro en política, él es mi mentor. Yo le respeto a él, le aprecio mucho, le tengo un profundo cariño y consideración y yo siempre seré su amigo y él siempre será mi amigo y tenemos una estrecha relación personal, más ya no de tipo institucional, pero tenemos una excelente y cordial relación con el general Ríos. Haber sido diputado tantos años, ¿qué es lo mejor que le dejó? Bueno, el ser diputado, a mí en estos 4 periodos legislativos que he tenido la oportunidad de realizar estas legislaturas, varias cosas. En primer lugar, quiero indicarle, Marisol, que siempre le he sido leal al voto de mis electores. Nunca me he cambiado de partido. Nunca he buscado mi interés personal pasándome al partido de la ola de turno, sino he mantenido una posición institucional. He estado en mi partido en las buenas y en las malas. He estado en mi partido en los momentos de gloria y en los momentos más difíciles y más tremendos, y no he sido como otros que han saltado del barco buscando salvarse ellos, pero no la institución que les ha dado una vida política. Razón por la cual me ha dejado entre ellos la posición de ser una persona, un congresista, un político leal a mi partido, leal a mi institución, y eso me ha permitido mantenerme leal con mis electores. Esa es una. La segunda cosa que me ha dejado es que he adquirido una experiencia política bastante amplia. Conozco el Estado muchísimo en todos sus aspectos, tanto legislativos como administrativos, financieros. Conozco el organismo ejecutivo, conozco la banca central, conozco el Congreso de la República, conozco lo que es la interacción, la negociación política, conozco de crisis política, conozco todo lo que se necesita en el ámbito del quehacer gubernamental para poder sacar el país adelante y mantener una visión firme. Es decir, que el Congreso de la República para mí ha sido un doctorado, ha sido una escuela muy grande, muy profunda, y creo que tengo no solo la formación académica, sino la formación política, la experiencia, la ideología y los principios para dirigir el país. ¿Pero qué es lo que realmente entonces gobierna Guatemala? ¿El país se gobierna desde el legislativo? ¿Podría ser esto, sí? ¿O desde el ejecutivo?
el país se gobierna con los tres poderes. Está el poder legislativo, el poder judicial y está el poder ejecutivo. El principio republicano indica que no hay una subordinación de poderes. Ninguno es mayor ni mejor que otro. Simplemente se coordinan y se complementan y cada uno de ellos tiene una función muy determinada, muy específica. El organismo ejecutivo es el ejecutor de las políticas públicas, es el representante como presidente de la unidad nacional y es aquel que se encarga de administrar los recursos y los impuestos de los guatemaltecos en beneficio de ellos. El Congreso de la República fiscaliza, legisla y representa al pueblo. Y el organismo judicial es el encargado de repartir e impartir justicia de una forma que ninguno de los tres poderes se salga, se enseñoree o se sirva de los ciudadanos. Por lo tanto, el presidente de la República, que conoce de política y que sabe cómo es el andamiaje y la estructura gubernamental, entiende que el Congreso es necesario para gobernar. Y si no, usted mire ahora los problemas que tiene el presidente de la República, porque tiene un Congreso que en vez de haberle echado el hombro, el apoyo al gobierno y a la nación, lo que han dedicado es hacer un montón de chances, de tranzas y de chantaje político que no le permite al presidente gobernar con libertad. Pero, ¿qué es lo que llevó entonces a esta crisis del gobierno del presidente Otto Pérez Molina? La falta de visión, la falta de determinación, la falta del llamado carácter que él dijo tener, de tal manera que el Congreso de la República hoy es un apéndice de dos bancadas que se han puesto de acuerdo para hacer negociaciones que no son las del Estado, razón por la cual hoy usted se puede dar cuenta que las dos bancadas mayoritarias del Congreso, que tienen la responsabilidad de sacarlo adelante porque tienen más de 90, 95 votos, no lo hacen porque sus intereses partidarios, personales y electorales van por encima de los intereses del país, razón por la cual usted se puede dar cuenta que cuando no hay un liderazgo, una visión y una capacidad de interlocución e interacción legislativa con el Ejecutivo, se dan los problemas que hoy tenemos de falta de gobernabilidad y de una profundización de la crisis institucional de Guatemala. Llegamos a la primera pausa en Clima Electoral. Esta noche estamos conversando con el licenciado Luis Fernando Pérez, él es candidato a la presidencia de Guatemala por el partido PRI. Al regresar, licenciado Pérez, nos gustaría que usted le respondiera a todos los guatemaltecos cuál será el plan de trabajo que usted tendría de llegar a la presidencia de Guatemala. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa y asegura lo que más amas. Tenemos un seguro para cada necesidad. Seguro médico, seguro de vida, seguro para tu vehículo, para tu empresa o para tu casa. Ya lo sabes, asesórate en Grupo Cofisa llamando las 24 horas del día a los teléfonos 2387-9999, 5550-7507, 5205-0109 o puedes visitarnos en la 16 calle 2-99 de la zona 10. Ve un paso adelante con Grupo Cofisa. Estamos de vuelta en Clima Electoral. Esta noche estamos conversando con el licenciado Luis Fernando Pérez, candidato a la presidencia de Guatemala por el partido PRI. Licenciado Pérez, ¿qué lo llevó a usted a querer ser presidente de Guatemala? ¿Por qué tomar esa decisión? Bueno, Marisol, en primer lugar, todas las personas nacemos con diferentes dones, con diferentes motivaciones, con diferentes vocaciones. Y en mi caso, yo desde muy pequeño he tenido una vocación de servicio público, y yo he estudiado y me he metido en política. Tengo una carrera de 20 años de carrera política, he estudiado lo que es política, he participado en acciones políticas, en institución política a la cual represento. Por lo tanto, yo durante toda mi vida económicamente activa, por decirlo así, yo he tenido esta vocación, esta identificación y llevo la política en la sangre. Yo soy un hombre político y por lo tanto el deseo, el anhelo de mi corazón es ser presidente de la República y desde el día 1 de hace 20 años que inicié en la política juvenil he ido construyendo mi camino hacia
lograr ser presidente de la República. Y he caminado 20 años. Hoy estoy a la puerta de la presidencia, ya soy electo candidato a la presidencia y hoy le estoy tocando la puerta al pueblo de Guatemala. Ellos son los que van a decidir si me abren la puerta o no para que yo entre a la presidencia con el propósito de brindarles la oportunidad de un mejor futuro. Pero mi vocación de servicio, mi formación política, mi experiencia y mi trayectoria me han hecho a mí tener la firme determinación y convicción que puedo ser presidente de Guatemala porque tengo la capacidad para hacerlo. Pero ¿cómo va a convencer usted a los guatemaltecos de que voten por su partido, que voten por su persona? A través de regalos, a través de promesas que tal vez no se puedan llegar a cumplir. ¿Cómo lo hará? En primer lugar, es una excelente pregunta, Marisol. En primer lugar, yo quiero asegurarle al pueblo de Guatemala que nuestra campaña política va a ser una campaña modesta. Va a ser una campaña sin la cantidad de millones de quetzales que tienen otros partidos políticos, que yo me pregunto, fruto de qué será o cuál es el origen de ese desmedido financiamiento que tienen los otros partidos políticos. Yo voy a hacer una campaña modesta, voy a hablar con la verdad, no voy a dedicarme a atacar a los candidatos, pero sí voy a defenderme cuando me ataquen a mí. Pero mi posición de partido político y mi posición como candidato a la presidencia será realizar una propuesta con verdad, que sea creíble, que sea realizable, y voy a explicarle al pueblo de Guatemala qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, con cuánto lo voy a hacer y en qué tiempo voy a realizarlo. Porque como le indico, no soy un candidato que se me ocurrió hace 5, 3 u 8 años ser candidato a la presidencia. Yo he venido construyendo un camino y he venido identificando en mi trayectoria a través de los puestos en los cuales he estado, cuáles son los principales problemas, los cuellos de botella, cuáles son las cosas buenas que han hecho otros gobiernos, con el propósito de tener un plan que posibilite y que facilite a la ciudadanía guatemalteca surgir y caminar hacia un mejor futuro. Y yo le decía a algunas personas que me entrevistaban hace pocos días, Guatemala tiene una economía principalmente de subsistencia, principalmente en el interior del país. Y nosotros necesitamos dar un paso hacia adelante de cambiar la economía de subsistencia a una economía productiva, que las familias guatemaltecas en todo el país no subsistan, sino que existan con la dignidad de ser humano, con la dignidad de ser ciudadano guatemalteco y con la posibilidad de satisfacer por lo menos las demandas y las exigencias mínimas que una Guatemala del siglo XXI requiere, que es sustento, que es una casa, que es el abrigo y que es la posibilidad de atender a sus familias con las necesidades y requerimientos básicos que necesita una familia para subsistir. Hablemos de financiamiento. ¿El PRI tiene financistas? El PRI se financia principalmente del apoyo de los correligionarios del partido, de los candidatos a diputados y alcaldes y de la deuda política del Estado. Yo he dicho en varias ocasiones, no he recibido nunca dinero ilícito para hacer campaña política y para fondear mi partido. No recibo dinero de las grandes corporaciones empresariales que después lo que hacen a uno es amarrarle las manos para no poder uno gobernar con libertad. Yo le digo a las personas, yo tengo las manos libres. Yo tengo las manos libres para hacer y decir lo que tengo que hacer y decir. Y yo tengo las manos libres para hacer los cambios que este país necesita, que no se hacen no porque no se sepan cuáles son, Marisol, sino que no se hacen porque los compromisos y porque el pago de las facturas políticas es tan grande que cuando uno accede al poder, después uno tiene que echar marcha atrás de sus propuestas, de sus promesas y de sus compromisos en el tiempo electoral. Por eso mi propuesta será una propuesta sencilla, modesta, con la verdad que se puede realizar y que nuestra campaña va a ser financiada por los pies, por el corazón, por la boca y por el ánimo de nuestros correligionarios a nivel nacional. ¿Y cómo podríamos evitar nosotros entonces esa danza de millones que se da en otros partidos cuando el país está muriendo de hambre? Tengo más de 5 años, Marisol, de estar insistiendo en el Congreso de la República la importancia y la necesidad de hacer la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Hoy todos hablan de eso, pero en realidad tuvimos en el mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, la posibilidad de hacer esa reforma. Yo la planteé en varias ocasiones a los jefes de bloque porque yo creo y estoy convencido
de que el cáncer político en Guatemala, la corrupción, las prebendas y todo esto que hoy vemos en el país es fruto de esa ley. Y la gente dirá, ¿por qué? Por los compromisos, por los pagos de facturas. Y la ley electoral y de partidos políticos podemos hacerle 100 cambios cosméticos, pero hay 3 cambios que son fundamentales, que son impostergables, que hay que realizar. El primero es el financiamiento electoral para los partidos políticos, que tiene que ser transparente, limitado y financiado por el Estado. En segundo lugar, crear el delito electoral de tal manera que el secretario general y candidato que viole la ley, que sea penalizado con la ley y con una multa el doble o el triple superior a lo que ha realizado en campaña anticipada. Y en tercer lugar, darle el poder coercitivo al Tribunal Supremo Electoral para ponerle freno y orden a los partidos políticos, porque si no seguimos, si no hacemos este cambio y seguimos como vamos, la próxima campaña electoral va a ser aún peor que esta, llena de financiamiento ilícito y de irrespeto a la ley. Nuevamente nosotros nos vamos a la pausa en Clima Electoral. Al regresar, ¿cuáles son las propuestas que tiene Luis Fernando Pérez de llegar a ser presidente de Guatemala para combatir la corrupción, la falta de empleo, la inseguridad? Esto y más cuando regresemos. Si necesita transporte rápido y seguro, solo hay una forma. Aeroservicios, la flota de helicópteros más modernos y confortables para altos ejecutivos y personal clave de su empresa. Certificados por Aeronáutica Civil con todos los estándares de seguridad y estricta inspección semanal. Aeroservicios, vuela rápido y seguro. Cuando aceleras tu cuerpo para dar el máximo, las lesiones son un riesgo que no debes correr. Para esos momentos duros, Kinesio Tape maximiza las capacidades de curación de tu cuerpo. Genera una elevación en la piel que mejora la circulación de la sangre y alivia la presión sobre los receptores del dolor. Las fibras de algodón elástico estiran unilateralmente, por lo que acompañan el movimiento de los músculos mientras te proporciona apoyo. Gracias a su diseño resistente al agua, permite la transpiración natural de la piel y su elasticidad te deja ser el mejor. Kinesio Tape no te deja fallar. Llegamos al último bloque de Clima Electoral, donde el guatemalteco licenciado está pidiendo también respuestas, está pidiendo el guatemalteco soluciones a la crisis que estamos enfrentando. ¿Qué haría usted de llegar a la presidencia de Guatemala? ¿Cómo solucionaría todos los problemas a los cuales nosotros nos vemos todos los días, a la falta de seguridad, a la falta de empleo, a no tener escuelas dignas para nuestros hijos? ¿Qué haría? Bueno, en primer lugar, hay cosas que se hacen y que no se dicen. Yo he sido un político que no he hecho la campaña anticipada. Me he esperado mi momento, porque creo que el presidente de la República debe ser un hombre que inspire, que guíe, que sea un representante de esa unidad nacional, que sea un inspirador, a efecto que la gente le interese el seguirlo, sus políticas, sus propuestas. Entonces, hay cosas que se dicen y no se hacen. Yo he hecho lo siguiente. 1, he sido leal a mi partido político por 20 años. Y no lo he dicho, sino lo he hecho. En segundo lugar, yo he sido leal a mis electores. No lo he dicho, pero sí lo he hecho. Y en tercer lugar, yo soy una persona que me he preparado para este momento, y al no hacer la campaña anticipada, efectivamente yo podría en algún momento determinado ser menos conocido que otro candidato. Pero el ser conocido a costas de violar la ley, de burlarse del pueblo y de ser un payaso, prefiero irme ganando poco a poco mi espacio, pero como fruto y resultado de ser un hombre respetuoso de la ley y un hombre que respeta al ciudadano. Entonces,
Yo tengo un plan de gobierno estructurado que se divide en dos ejes principales. El primero es la reforma política e institucional del Estado. Es una reforma que requiere, por todo lo que ustedes están viendo ahora en Guatemala, de una profunda reforma a nivel de la ley electoral y de partidos políticos. En segundo lugar, una reforma constitucional que prohíba la reelección de diputados y alcaldes por más de un periodo, porque diputados y alcaldes que en sus distritos son reelectos más de una vez, se vuelven en los caciques, en los reyes, en los príncipes, pero principalmente en los esclavizadores de la comunidad, y con los propios recursos de la comunidad, ellos se vuelven los amos y señores, y no hay posibilidad de que la nación pueda ir creciendo, y ahí los temas de corrupción, los temas de inseguridad y los temas de la insatisfacción de las demandas sociales más reales y más sentidas de la población. Y en segundo lugar, estoy planteando la reforma productiva y económica del país. Es una reforma de la que no se habla, pero es la reforma más importante de mi plan de gobierno y se basa en un concepto que yo estoy lanzando a la población que se llama la economía del bien común. Y esa economía del bien común no es más de que lo que es bueno para usted, Marisol, debe ser bueno para mí. Y lo que es malo para mí debe de ser malo para usted. Es decir, es una política sin privilegios. Es una política incluyente y no excluyente. Nosotros tenemos que entender, Marisol, y reconocer que Guatemala tiene un Estado para pocos y es un Estado que no es de todas las personas. Es un Estado excluyente que margina a las personas y que gobierna de espaldas al pueblo. Cuando son las elecciones, todos abrimos nuestro corazón y nuestros brazos para abrazar al pueblo, pero cuando ganamos, le damos la espalda, y le damos la espalda para servir a un pequeño grupo de personas que son las que mantienen el status quo, la corrupción y la poca y nula posibilidad que tiene el país para salir adelante. Entonces, esta economía del bien común que yo estoy planteando es una economía que trata de bañar a las personas de la capacidad de tener tres conceptos que yo le llamo el plan ABC de la dignidad. El plan ABC de la dignidad del PRI es un plan basado en la alta productividad, en el bienestar total y en el cambio de rumbo. La alta productividad, tenemos un programa que se llama Dinero en tu Bolsa. Vamos a generar la mano de obra intensiva más revolucionaria de los últimos 25 años, invirtiendo los recursos del Estado para que sean las comunidades las que hagan la infraestructura de la escuela, del centro de salud, su brecha, su carretera, su saneamiento ambiental, su pozo de agua, sus empresas comunitarias asociativas, de tal forma que con los recursos del Estado, en vez de tener una empresa guatemalteca que vaya a Todos Santos, Cuchumatán, a hacer una obra, o ir a Nentón, Huehuetenango, o a San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, sean personas que localmente puedan tener esos recursos del Estado para hacer la misma obra con mejor calidad y sin el intermediario que se queda con el 50% entre la corrupción, las ganancias que tienen que repartir en toda la cadena de las obras de infraestructura que se realizan. Entonces, la alta productividad con el programa Dinero en tu Bolsa es revolucionario porque las gentes van a tener la posibilidad de tener un ingreso diario que les va a permitir llevar sustento a su familia. El programa de bienestar total, tenemos el plan insignia del PRI, que es el concepto que se llama Mi Casa, Mi Familia. Y es el programa de vivienda más revolucionario también de los últimos 25 años. Nosotros vamos a dar una inversión de 20,000 millones de quetzales en 4 años para que las personas, las familias guatemaltecas puedan tener acceso a su vivienda de extrema pobreza, de pobreza y también la clase media, porque la clase media guatemalteca es una clase media que ha sido olvidada, que es la más golpeada por los problemas de seguridad, por los problemas de falta de acceso al empleo, por los problemas de vivienda y por la falta de acceso a educación. Es una clase media que es bastante grande, pero que no se le atiende. Solo nos enfocamos en uno de los dos extremos de la población, pero el gobernante debe de enfocarse en todos los niveles socioeconómicos del país. Por lo tanto, el tema de la economía del bien común con el plan Mi Casa, Mi Familia, son 20,000 millones de quetzales para vivienda para la familia guatemalteca. Y el plan C, que es el cambio de rumbo, es darle vuelta a la tortilla. La gente se cansó del sistema. Y para que la gente pueda tener la posibilidad de un mejor futuro,
Necesitamos hacer cambios profundos, cambios radicales en el sistema político, en el sistema económico, y la propuesta del PRI entonces será esa reforma económica del bien común y la reforma política impostergable para Guatemala. Pero usted nos está diciendo de que en su gobierno, pues ya no, o lo que trataría de cambiar, es no la reelección de diputados y de alcaldes, pero usted fue... En más de un periodo. En más de un periodo, pero usted fue reelecto ¿Sí? una y otra vez cuando fue diputado. Y ya no voy a ser electo, porque yo podría haber tomado la decisión de volver al Congreso en este periodo, encabezar el listado nacional y regresar. Eso para mí es lo más cómodo. Pero yo he tomado una decisión porque me he preparado para este momento. Y por lo tanto, me he dado cuenta que los alcaldes y los diputados se acomodan en su posición distrital. Por lo tanto, es importante hacer ese cambio y estoy convencido que Guatemala lo necesita. En la medida que el Congreso de la República y las alcaldías se oxigenen, la clase política va a tener mayor y mejor participación, la ciudadanía va a poder participar más y principalmente la gente va a tener otras opciones para elegir. Si no, si usted se da cuenta hoy, el transfugismo. ¿Cuántos diputados pasan de partido en partido permanentemente? Y lo único que hacen es buscar su beneficio propio. Entonces, si se da esa limitación, por mucho que salten de partido en partido, lo van a poder hacer solo una vez y después a la calle, a su casa, y que venga otra persona a cumplir y a satisfacer el voto electoral y a satisfacer las demandas de la ciudadanía guatemalteca. Por eso mi programa tiene un fundamento político, económico, técnico, social, porque conozco el camino, porque sé cómo hacerlo, y la familia guatemalteca debe de involucrarse en la decisión, en la participación y en el desarrollo de su comunidad. Para terminar, ¿por qué el guatemalteco tiene que votar por usted? Bueno, el guatemalteco tiene que votar por mí si considera que yo soy la opción que puede cambiar el rumbo y darles la oportunidad de un mejor futuro. Yo lo que le puedo decir al pueblo de Guatemala es que tenga la certeza que soy una persona que no me he vendido a ningún sector del crimen organizado ni a sectores económicamente poderosos para que me den órdenes de lo que tengo que hacer. Mi campaña va a ser una campaña modesta, pero una campaña que hablaré con la verdad, y yo sé que si Dios me da el favor y el pueblo de Guatemala de ser presidente de la República, voy a hacer lo que tengo que hacer. Y tengo que poner a Guatemala a trabajar, tenemos que trabajar con dignidad y tenemos que exaltar la dignidad de la persona humana, de la familia guatemalteca. Sé cómo hacerlo y los negocios se terminaron. Vamos a hacer que la gente trabaje con el presupuesto del Estado y esa reorientación presupuestaria va a hacer posible que la gente de clase media, en pobreza y en extrema pobreza, puedan tener la posibilidad de llevar el sustento diario a su familia. Y para mí, la seguridad de Guatemala no está en los policías ni en las balas. La seguridad de Guatemala está en la mesa de las familias guatemaltecas, que puedan tener un techo, que puedan tener alimento diario para su familia y puedan tener la posibilidad de estudiar para garantizarse un mejor futuro. Yo conozco el camino, yo sé cómo hacerlo. Gracias, licenciado, por estar con nosotros en Clima Electoral. No se pierda el próximo programa y recuerde sintonizarnos cada miércoles a las 10:30 de la noche aquí en Guatevisión. Además, puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @clima_electoral y en Facebook como Clima Electoral. Soy Marisol Padilla. Nos vemos la próxima semana.